de esta unidad que lo preside todo, ese derrame de luz es lo que constituye, es lo que hace, lo que produce la multiplicidad. Y me gusta siempre el ejemplo físico de la luz. Cuando uno enciende un foco, yo puedo encender este, vemos cómo la luz se derrama y la luz se extiende. Y hay un punto en que la luz ya es el otro extremo de la fuente de luz. Ese otro extremo, lo más disminuido, donde ya casi no hay luz, esa es la materia para Giordano Bruno. Sigue estando dentro de la luz, pero alejada de la fuente de la luz. La materia sigue siendo luz, pero una luz muy disminuida, pero eso es en sentido físico. En sentido ontológico no hay una disminución. Las cosas materiales, los cuerpos, no valen menos. ¿Por qué? Porque tenemos el principio metafísico en el que está afirmado en un solo acontecimiento el ser y el no ser. El ser que es luz y el no ser que es sombra. Pero están afirmados juntos. El no ser no está fuera del ser, no se opone al ser. Es una, digamos, es una como transparencia, como una disminución, una evanescencia del ser, pero no está fuera del ser. Es un ser evanecido, un ser difuminado, pero no está fuera del ser y no se opone al ser. Está dentro del ser, todo está dentro. Y bueno, ¿cómo actualiza la imaginación? ¿Cómo actualiza la eternidad, que es este principio divino? Y para que este principio a la vez sea un principio natural, principio divino y natural al mismo tiempo, bueno, es que este principio divino, que es la eternidad infinita o la infinitud por sí misma, se actualiza, la imaginación lo actualiza procediendo por extensión y por sucesión. Esto es muy bonito. ¿Por qué? Porque la extensión es el espacio. El espacio se produce por imaginación. Las actualizaciones de la imaginación constituyen el espacio. Y las actualizaciones de la imaginación constituyen la sucesión, es decir, el tiempo. Y aquí está esta respuesta que es propiamente metafísica. Está muy bien que la metafísica esté planteando una dimensión de lo eterno. Esto está desde Platón, una dimensión de lo eterno. Platón lo identifica con lo inteligible. La dimensión de lo inteligible es lo eterno para Platón. Está muy bien, este es un postulado metafísico. La metafísica se plantea este problema de la eternidad. Se plantea este presupuesto de la eternidad. El problema viene en cómo esa eternidad se convierte en tiempo, porque la eternidad es inmutable. La eternidad, digamos que es inmóvil, es permanente. Y cómo esa permanencia y cómo esa inmovilidad, inmóvil en el sentido en que no tiene para dónde moverse, porque lo llena todo, es todo el universo. Una agitación interna. No se desplaza porque no hay hacia dónde, porque todo está lleno. No se desplaza, pero en esa permanencia, en esa no desplazamiento, tiene dinamismos dentro, tiene agitaciones, tiene turbulencias, diría Lucrecio. Está completamente habitado por turbulencias.
porque si no hubiese esos dinamismos, esas turbulencias, entonces ya nada se movería y tendríamos que regresar a Aristóteles para pensar el movimiento como impulsado desde fuera, el movimiento de las cosas en la multiplicidad. Este universo bruniano tiene que ser un organismo vivo, es una realidad viva. Y porque es una realidad viva, se automueve, hay un automovimiento. Y ese automovimiento, pues es el movimiento que va de esta luminosidad, que es la mónada y que se va a extender hacia los mundos infinitos. Es así como se producen los mundos, los muchos mundos. Tenemos la afirmación bruniana de un solo universo y una multiplicidad de mundos. Esta multiplicidad de mundos son las actualizaciones de la imaginación. Dicho de otra manera, la multiplicidad de mundos los imaginamos, es la imaginación. No quiere decir que no existan, quiere que no tengan una consistencia concreta, real, física. Lo que quiere decir es que esta multiplicidad de mundos solamente pueden ser pensables por imaginación. Bueno, la ciencia, Bruno da pasos enormes en este diálogo que tiene con Copérnico, y ahí, pues, desde luego los físicos, los científicos que estarían por venir, critican a Bruno porque lo encuentran muy inocente. Dicen, ay, mira qué concepción de la ciencia tan elemental tiene. El hecho de creer que solamente a través de la imaginación nos podemos acercar a la multiplicidad de mundos. Y sin embargo, este dato bruniano, este trabajo de la imaginación, va a ser recuperado por Spinoza. Cuando Spinoza plantea los 3 géneros de conocimiento, pues el primer género de conocimiento es justamente el que procede por imaginación. ¿Y qué nos dice Spinoza? Y eso nos ayuda para comprender a Bruno. Dice Spinoza en este primer género de conocimiento: opera por imaginación, y con lo que trabaja la imaginación es con signos, trabaja con sombras. Estos signos son de 2 tipos: afecciones y afectos. Son los 2 tipos de signos con los que trabaja la imaginación. Entonces, eso nos ayuda para comprender a Giordano Bruno, porque los signos, que son sombras, inmediatamente reconocemos dónde ubica Giordano Bruno la sombra. Para Giordano Bruno, la sombra es la materia, son los cuerpos físicos, es la extensión del universo. Y entonces ahí vemos que Giordano Bruno no es tan ingenuo, no es tan inocente como se le critica. ¿Por qué? Porque el conocimiento del universo, y eso nos lo puede decir Kant muy bien, el conocimiento de los fenómenos naturales, porque eso es el universo, pues el universo nos da señales, nos da signos. Los signos, digamos, muy primitivos a los que podemos acudir en este momento, pues son esos signos a los que llamamos estaciones, los signos de la primavera. Los signos de la primavera es este brotar de la naturaleza, este brote constante. Las plantas, si tienen un jardín o si tienen plantas dentro de su casa, macetas, se dan cuenta que a partir de marzo, y sobre todo ya cuando irrumpe la primavera, es el tiempo en que las plantas se renuevan, le salen hojas. Yo, pues, como vivo en departamento, tengo plantas para interiores, entonces tengo que palo de Brasil, bambú, que aguantan muy bien estar en interiores, pero pues es en primavera donde brotan nuevas hojas y crecen, las plantas de pronto crecen tanto así en una primavera, y el resto del año se mantienen con esas hojas
que florecieron, que brotaron en la primavera. Es muy difícil que en invierno, en esta época, brote alguna nueva hoja en un espacio interior. Tal vez al aire, al sol, pues sí, pero en un espacio interior se notan muy bien esos signos, esas sombras del universo, esas sombras de la naturaleza. Y bueno, el verano pues también nos da sus propios signos. En el verano las lluvias se intensifican, eh, eh, brotan y se comienzan a intensificar, pero en el otoño se recrudecen. En el otoño las lluvias son más agresivas, los huracanes en septiembre, en octubre, y los árboles comienzan a cambiar de piel. Las hojas comienzan a caerse para esperar el invierno. Y uno puede plantearse muchas hipótesis desde lo humano. Nosotros como filósofos podemos pensar, incluso poéticamente, que los árboles se despojan de sus hojas para no tener tantas superficies donde los azote el frío, porque además las hojas son frágiles, son delgadas, aguantan menos el frío, y lo que queda es la estructura del árbol, lo más fuerte. Queda el tronco y quedan las ramas. Y esa estructura, que es lo más fuerte de un cuerpo de un árbol, es lo que enfrenta al invierno, enfrenta al frío. La corteza del árbol le ayuda a recibir las inclemencias del invierno. Y más o menos los árboles están despojados de hojas en el invierno. Aquí en nuestro país no se nota, y sobre todo en Ciudad de México, no se nota tanto porque sobre todo este invierno no ha hecho tanto frío, y de hecho en la última semana se ha sentido calor, un calor extraño para esta época del año, y pues no se despojan tanto los árboles, pero cuando vemos películas con paisajes, por ejemplo, de Canadá, donde vemos esos árboles ya desde el otoño, digamos a medio otoño, en octubre, ya todos cayéndose las hojas. Primero toman una coloración amarilla, anaranjada, rojo profundo, café, y caen al suelo, ¿no? Y ahí se notan más todo este proceso de la naturaleza. Entonces, esos son los signos, son muy básicos. La naturaleza nos está constantemente dando señales. Esas sombras de la naturaleza que son a partir de las cuales podemos imaginar, la imaginación como integrante de la naturaleza humana, es una manera de pensar. Esto es a donde quería llegar, que Giordano Bruno no coloca a la imaginación en una situación cognitiva menos importante que los procesos de racionalidad objetiva, sino que para Giordano Bruno la imaginación es un modo de pensar, es un modo de pensar que procede por signos, es un modo de pensar que actualiza de acuerdo con las sombras del universo. La imaginación ve esas sombras y a partir de ahí está actualizando, es decir, está viendo la multiplicidad en la eternidad, en la unidad. Ve la multiplicidad en la unidad de ese principio divino que coloca Giordano Bruno. Y entonces, con esta misma mirada, con esta misma perspectiva de la infinitud del principio divino, con esta misma mirada es como Giordano Bruno piensa el giro copernicano, piensa esta revolución copernicana que es colocar del sistema planetario. Este heliocentrismo, Helios, el dios sol, sistema planetario.
pero al abordarlo desde este principio de infinitud, que es el postulado, es el presupuesto de Giordano Bruno, este principio de infinitud, entonces el heliocentrismo necesariamente se desmorona, se desbarata. ¿Por qué? Porque sometido al principio de la infinitud, la consecuencia lógica, aquí hay un silogismo en Giordano Bruno, si hay un principio de infinitud, luego entonces este helios, este sol, no es el único sol. Debe haber, aquí hay un postulado lógico, debe haber infinitos soles, infinitos helios, infinitos dioses, dioses soles como este. Y si hay infinitas estrellas, si hay infinitos soles, y vuelve a venir otro postulado lógico. Vean cuán lógico es el pensamiento. Otro postulado lógico. Si de acuerdo con el principio de infinitud, no puede haber un solo sol, un solo centro, sino que debe haber una infinitud de soles, y viene la segunda inferencia, el segundo postulado lógico. Luego entonces debe haber infinitos mundos, porque esos soles, esos centros de sistema, no es solamente... ¿Sí? ¿Alguien por ahí quiere hablar? Bueno, creo que fue un desliz del micrófono. Entonces, vean que por deducción, por una cuestión lógica, va llegando al asunto de la infinitud de mundos. ¿Por qué? Les decía, porque un centro, un sol, un centro de sistema, no es nada más una locación física, no solamente es un lugar en el universo, sino que es sobre todo una función. Un centro es una función. ¿Y cuál es la función? Pues ahí otra vez, incluso hay que pensar en el sentido platónico, cuando Platón mete la metáfora del sol, que el sol lo ilumina y lo nutre todo. En ese sentido hay que pensar el sol, el centro, más que una ubicación, una localización espacial, el centro hay que pensarlo como una función. Entonces el sol, el centro, tiene la función de nutrir a aquellos cuerpos que los circunnavegan, aquellos cuerpos que están rotando en torno a él. Y entonces ya pensar el centro, el sol, el heliocentrismo en términos de funcionalidad, eso también abona para el postulado, para la propuesta bruniana de la infinitud de mundos. Dice Giordano Bruno, debe haber muchos soles y muchas tierras, que nuestra Tierra, nuestro planeta, nuestra casa planetaria, no sería la única en el universo. Y bueno, pues esta es una teoría que todavía la ciencia está luchando por dar argumentos científicos. No está cerrada, no es que diga que eso no es posible, sino que pues la ciencia trabaja con verdades apodícticas, esto es, con verdades demostrables. Si no, la ciencia no tiene una verdad demostrable, pues no puede decir nada. Pero la ciencia, la física, los astrónomos se están esforzando cada vez más con esos muy potentes aparatos que se están construyendo de observación del universo para tener evidencias, para tener verdades demostrables de que efectivamente hay otros planetas, hay otros sistemas
donde la vida, similar a la vida como nosotros la conocemos, existe. Que existe vida en los términos en que nosotros la conocemos, así como está planteada en nuestro planeta, que hay vida como la nuestra en otras partes del universo. Sigue siendo una hipótesis, ya está desde Giordano Bruno, la ciencia se esfuerza en mostrarlo, la ciencia nos está diciendo, acaba de aparecer un sistema exógeno, es decir, por fuera de nuestro sistema planetario, o acaba de visualizarse un planeta exógeno, un cuerpo celeste fuera del sistema nuestro, el sistema planetario nuestro, que parece que tiene las mismas condiciones para la vida como la conocemos en la Tierra. Y bueno, estas todas ya pues son las especulaciones. Lo que estaría diciendo Giordano Bruno es que la imaginación va por delante de todos los hallazgos científicos. La imaginación, y luego Giordano Bruno es muy cuidadoso en no confundir imaginación con fantasía. La fantasía es esta elaboración delirante de, ay, pues uno se va y sueña y vuela y construye, como se dice, castillos en el aire. No, la imaginación, y yo aquí puedo pensar directamente en Gastón Bachelard. Gastón Bachelard ya en el siglo XX dirá, la imaginación no es esa facultad, como habían dicho, no es esa facultad de crear imágenes de la nada. Dice Bachelard en su Poética del Espacio, dice, más bien, la imaginación es esa facultad que consiste en deformar las percepciones que nos son entregadas por la racionalidad, por nuestro contacto con el mundo, pues la percepción objetiva. Y entonces esas percepciones objetivas que la racionalidad le entrega a la psique, la imaginación las deforma, hace otra cosa con eso. Pero hay una base, finalmente hay una base objetiva, hay un contacto con el mundo material, con esas señales que el mundo material, que la naturaleza nos está dando constantemente. Y bueno, ahí en ese sentido, pareciera que es precursor del pensamiento de Gastón Bachelard, sobre todo, como les digo, en ese texto que Bachelard le dedica al espacio, que es la poética del espacio. Además, es un texto maduro desde 1958. Bachelard muere en 1962. Es de los últimos textos de Bachelard, de tal manera que ya tiene una filosofía muy consistente, muy madura, y pues si está diciendo eso, ya tiene toda una trayectoria de pensamiento que puede avalar toda eso que está afirmando en ese escrito. Bueno, aquí pues una vez más Giordano Bruno evoca esta filosofía corpuscular de Demócrito, de Epicuro. No menciona a Lucrecio porque, bueno, ya sabemos finalmente Lucrecio lo que hace es poetizar el pensamiento de Epicuro. Entonces, es muy correcto que Giordano Bruno diga el pensamiento de Demócrito y de Epicuro y no el de Lucrecio. Lucrecio es un poeta que hace del pensamiento de Leucipo, Demócrito y Epicuro, hace una poesía y por lo tanto hace hablar a la naturaleza. Es la naturaleza la que se expresa en el poema de Lucrecio. Y bueno, regresamos a esta cuestión del universo como imagen. Ya habíamos también hablado hace una semana de esto, porque ahora nos regresa
a este vínculo, a estas afinidades entre Giordano Bruno y el Timeo de Platón. En el Timeo ya lo hemos dicho muchas veces, pero en filosofía pues ya sabemos que hay que reiterar constantemente y sobre todo en un tema metafísico, que luego quedan como regiones oscuras que no comprendemos a la primera vez. Entonces retomamos esta cuestión. Hablábamos hace una semana del Timeo en Platón y entre los problemas que plantea el Timeo de Platón, pues es el asunto del universo como imagen, porque lo que hace el demiurgo es una imagen de la eternidad. El demiurgo, este artesano, constructor del universo, lo que hace es hacer una copia de la eternidad, el universo como copia de la eternidad. Esta copia, esta imagen, este eidolon de lo eterno, del modelo eterno, en el caso del Timeo, pues resulta que el universo bruniano también está definido como gran simulacro, como imagen, como gran imagen de la divinidad. Y entonces, pues aquí hay que pensar, ¿qué está diciendo Giordano Bruno cuando define el universo como gran simulacro? ¿Qué es el simulacro? Bueno, hay que ir a la filosofía platónica, porque es Platón el que pone el problema de la imagen, el problema de las copias, y lo pone en la mesa del debate filosófico. Por eso es que hay que ir a Platón. Cuando Platón concibe estas dos dimensiones de lo real, lo inteligible y lo sensible, y que ya sabemos que en una primera instancia divide la realidad y luego se autocorrige y dice, bueno, esa división de lo inteligible y lo sensible no tiene un carácter ontológico, no es lo constitutivo de lo real, no es que lo real esté dividido, es una cuestión epistemológica, es una cuestión para entender que hay dos aspectos de lo real, el aspecto inteligible y el aspecto sensible. Entonces estaremos comprendiendo bien a Platón cuando no nos quedamos con esa división de lo real en sentido ontológico, como si fuese un presupuesto metafísico, porque el propio Platón se corrige. Sí lo dice así en sus primeros diálogos, pero luego tiene diálogos de madurez y diálogos de autocrítica. Y en sus diálogos de autocrítica y de madurez, lo que dice es que no tiene carácter metafísico la división de lo inteligible y lo sensible, sino que únicamente tiene un carácter epistemológico, que solamente digamos, lo divide de esa manera para hacer más comprensible cómo está constituida la realidad. Y bueno, ya aclarado esto, ¿de dónde salen los simulacros? Este mundo inteligible, que es el de las ideas, y este mundo sensible, que es el de las sombras, diría Bruno, el de la materia. Sí, por favor, dinos, Víctor. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Esto que mencionas acerca de la corrección que se hace Platón, como de una distinción metafísica, sino epistemológica, esto, otra vez, ya vengo con mi pragmatismo, ¿no? Me recordó un poco a Dewey, ¿no? A John Dewey, el filósofo estadounidense, igual aprendiz de, no recuerdo si era de James o de Peirce, que justo busca como disolver muchos realismos, digo, dualismos. Y entonces mi duda es si va como en más o menos la misma vena esta corrección de Platón, ¿no? En cuanto a que, o sea, lo que está diciendo es que estas divisiones entre el mundo sensible
y el inteligible solo es para ordenar nuestro pensamiento, pero que en sí mismo, o sea, el mundo no está estructurado de esa manera. ¿Sí va por ahí? Va por ahí, Víctor, y efectivamente, y eso lo hemos platicado, el Timeo de Platón es, por así decir, su física, su filosofía física, y pues los riesgos siempre de una filosofía física, evidentemente, pues son el materialismo. Y siempre que la filosofía tenga estos matices de materialismo, aunque no sea abiertamente materialista, pero que le inquiete la materia y que de alguna manera la afirme, digamos, no la excluya, entonces pues entra toda esta cuestión que tiene que ver con el pragmatismo norteamericano, justamente de Peirce y de James, de William James, y que todos estos ya de finales del siglo XIX o siglo XX, lo que hacen pues es sí afirmar ese materialismo. ¿Por qué? Porque en cuanto que se evitan, se curan las heridas entre lo inteligible y lo sensible, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda esta continuidad, este flujo, esta cuestión de este universo que está siendo reflejado tal cual a partir de este principio divino, pero además recordar que en Giordano Bruno el principio divino, una vez más decirlo, es la composición, la inseparabilidad, la absoluta, la rigurosa inseparabilidad de materia y forma. Allí está borrado el dualismo. Y en Platón, yo creo que les he comentado, hay varios diálogos donde Platón coquetea con el materialismo, y por eso es que, por ejemplo, Deleuze en su Lógica del Sentido llega a decir abiertamente en los apéndices que tiene este texto, llega a decir que el primer antiplatonismo está elaborado por el propio Platón. Y ese antiplatonismo que está en el propio Platón, yo lo he localizado, Deleuze lo localiza en el sofista, y yo además de ser estudiosa de Deleuze, me gusta mucho Platón, además de, efectivamente en el sofista hay ese primer antiplatonismo que señala Deleuze, pero yo me he detenido más tiempo en Platón y también lo encuentro en el Timeo y lo encuentro incluso en el Banquete y en el Fedro. Yo he localizado 4 diálogos en los cuales Platón está coqueteando con salir de su propia filosofía. Evidentemente en el sofista queda muy claro, y sobre todo por el silencio de Platón. Ya les he contado esto, que el sofista pertenece a una trilogía. Platón había pensado en escribir una trilogía que estaría constituida por el político, que sí lo escribe, por el sofista, que sí lo escribe, y el tercero sería el filósofo. Y el filósofo nunca lo escribe, y no porque haya muerto, o sea, sí tenía tiempo, pero no lo escribió, porque ya no lo podía escribir. ¿Qué iba a decir en el filósofo? En el político está bien, lo escribe todo bien. ¿Qué dice en el sofista? ¿Cómo termina el sofista? El problema que atraviesa el sofista es el de la diferencia, es